Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros, un honor tenerte en el programa. No, honor es mío. Gracias. Bien, antes de entrar a lo que es cuentas y conversar un poco de los números que tenemos en Perú, hay ciertas personas que tienen una cierta desconfianza en las metodologías y por lo tanto en los resultados de la pobreza en el Perú. La fuente oficial es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Cuéntanos un poco la validez sobre las cuentas. Para el Banco Mundial, desde la óptica del Banco Mundial, ¿estas cuentas son fiables? ¿Son cuentas creíbles? Sí, hace 5 años creo que el Instituto de Estadística nos pidió ayudarles en justo revisar las metodologías, y en ese momento que había una propuesta en la mesa de crear una comisión intersectorial, interinstitucional, donde incluía no solo técnicos del gobierno, del Instituto de Estadística, pero del sector académico en Perú, de otras instituciones públicas y instituciones y expertos sobre el tema internacionales. Y la verdad ha sido bueno, yo formo parte de esa comisión y hemos venido trabajando todos estos años para encontrar mejoras, validar modelos y procesos, y cómo mejorar la metodología, cómo asegurar la consistencia, comparabilidad a través de tiempo, que es lo más importante a la final cuando uno trata de ver. Y tengo que decir que la verdad la metodología de Perú no solo es una metodología súper validada y súper consistente con las prácticas y las metodologías a nivel mundial, pero la verdad es una de las fronteras, es uno de los países que ha hecho ese esfuerzo bien riguroso para validar la metodología. Así que en ese sentido podemos hablar confiablemente. Podemos hablar de las tendencias exactamente. Muy bien. Estaba revisando la última encuesta nacional de hogares publicado por el INEI, y antes de entrar a las cuentas quería preguntarte por nuestra línea de pobreza, que es básicamente la forma como mides el número de personas, la población viviendo debajo de la condición de pobreza o pobreza extrema, ¿no? En el caso de la pobreza extrema, estamos usando una línea de 151 soles por mes por persona, lo cual en términos de paridad de compra por día son más o menos $3,16. Sí. Y en pobreza mis cuentas salen $5,56. El Banco Mundial utiliza cuentas de 1.25 y de 2.50 $. Eso significa que nosotros estamos siendo más conservadores de lo que la línea clásica típica del Banco Mundial es, ¿verdad? Bueno, hay dos puntos ahí. Hay unos, para fines de hablar sobre tasas de pobreza a nivel mundial, uno tiene que hacer una armonización, digamos. Y en el banco últimamente usamos la 2.5 para definir la pobreza extrema y $4 para definir la pobreza moderada, ¿no? General. Y obviamente cuando uno entra al nivel de país, cada país decida su propia metodología. Algunos países usan gastos, otros ingresos. Y tiene mucho más sentido usar una línea... Hay un estudio famoso de Raballón que dice que hay Luxemburgo creo que tiene una línea de pobreza de $45 al día, ¿no? Que más probable tiene sentido para ellos, exacto. Bueno, ojalá lleguemos algún día a estar como Luxemburgo discutiendo una línea de pobreza de $45 al día. Bueno, yendo entonces a las cuentas, entre el 2001 y el 2012 la pobreza en el Perú se ha reducido de 54,8 a 25,8. Desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿qué significa esto en términos de performance? ¿Es algo que ustedes, cómo catalogan ustedes esta reducción? Bueno, obviamente creo que tener una reducción de pobreza, de hecho, continua casi una década, más de una década, hay que decir, es un éxito grande. Incluso en el banco hemos hecho un ejercicio, en un estudio para ver episodios de reducción de pobreza a nivel mundial, y es interesante ahí para poner esa experiencia de Perú de los últimos años. Perú entra en uno de los primeros 10, 15 países a nivel mundial donde ha tenido episodios exitosos de reducción de pobreza. Entonces, en ese sentido, Perú ha tenido un éxito, ¿no? Ahora, dentro de los episodios globales de reducciones de pobreza,
Alguna vez conversábamos acá con la ministra Carolina Trivel y solo recordábamos países como China y alguno que otro por ahí que tenía reducciones de más del 50% en un periodo, ¿no? Sin embargo, todavía subsiste una gran cantidad de personas viviendo bajo las líneas de pobreza, sobre todo en el ámbito rural, ¿no? En lo que son las regiones al interior del Perú. ¿Hasta qué punto las diferencias, las desigualdades en la pobreza entre la costa y predominantemente Lima y las zonas del interior hacen cada vez más complicada la reducción? ¿Cuál es la relación exacta entre las diferencias de pobreza entre las zonas urbanas y rurales y el proceso de crecimiento y reducción de pobreza? Sí, tal vez es la pregunta más importante en el sentido que si uno trata de calificar de dónde salen la gente, ¿no? más de pobreza, típicamente uno tiene que esperar que la gente que salen son la gente relativamente más cerca de la línea de pobreza. Es decir, son la gente que tiene más acceso a servicios, más acceso a servicios de educación, salud, las oportunidades productivas. Entonces eso implica que los que quedan van a estar exactamente la gente que se concentran en estos lugares, que no van a tener ese acceso a conectividad, ¿no? Y es lo que ha pasado en ese sentido a Perú. Uno ve, por ejemplo, que en los últimos años el 25%, que es la tasa de pobreza hoy en día, 2/3 de esa gente se concentran en menos de 20% de los distritos de Perú. Entonces, es decir, hay una concentración. Una vez que empieza a bajar la pobreza, la gente empieza a concentrar, los pobres se empiezan a concentrar en los lugares que van a tener menos conectividad con ¿Vivirían en lo que hoy día catalogan como una trampa de pobreza? Entonces, en ese sentido, bueno, si uno trata de definir una trampa de pobreza o persistencia de pobreza, un contexto donde no tienes oportunidades para generar ingresos, no tienes oportunidades para la próxima generación de acceder mejores ingresos en el futuro. Obviamente creo que justo ahí hay un tema de inclusión, si quieres, o exclusión, lo cual son exactamente la gente que llega mucho más complicado traer servicios que no solo el sector público, pero incluso el sector privado, que esa conexión en la economía, ¿no? Uno sale de Lima por carretera, va hacia la sierra, se interna en la selva y uno entiende la condición de pobreza visualmente, ¿no? Encuentra a las personas viviendo en condiciones pues alejadas de los servicios de agua y saneamiento, de luz, de teléfono, de escuelas, de centros médicos. Sin embargo, cuando uno mira las cuentas, los números en lo papel, la región Lima tiene todavía 1,5 millones de pobres. Y eso es difícil de entender porque la infraestructura pasa a menos de 1 kilómetro de distancia, hay un hospital siempre cerca, el agua, la luz, el teléfono están ahí. ¿Qué significa eso? ¿Eso ha sido dejadez por parte de los gobiernos anteriores? ¿Es la falta de políticas públicas que logren armonizar el crecimiento con la reducción de pobreza? ¿Cómo se explica la diferencia entre la persistencia en la zona urbana de la zona rural? Bueno, es interesante cuando yo hablo sobre temas de pobreza en Perú, siempre muestro el foto del Arcomar, donde uno puede tomar un café de 10, 15 soles y a media hora puedes estar en Ventanilla, donde no solo es un contexto súper pobre, donde también, por ejemplo, tuberculosis, ahí tienen unas tasas las mismas casi como en algunos países en África. Entonces te quedas esa brecha, solo en media hora puedes encontrar una diferencia tan distinta. Y bueno, explicaciones hay muchas, pero obviamente ahí no están llegando servicios, no están llegando conexiones, por ejemplo, de electricidad o de agua, hay temas de salud muy graves. Y esa gente no logran entrar en el sistema económico, ¿no? Y no es tan, de una manera, esa concentración no es tan distinta conceptualmente con un sector muy alejano
pero por otros motivos no logran entrar los servicios, tal vez son más caros y entregar servicios, etcétera. Pero no es, de una manera, la pobreza no es tan distinta, pero surge esa pregunta, ¿no? Claro, porque lo que uno primero pensaría es que así como los mercados están beneficiando masivamente a las poblaciones del interior a partir de justamente la conectividad vial, uno esperaría que el mercado también solucione estos problemas teniendo presente que 1,5 millones de personas serían una mayor escala de consumo para cualquier servicio, bien o servicio, ¿no? Más aún cuando los tienes a una distancia tan corta. Entonces, yo lo que me imaginaba era que habían más restricciones al desarrollo de los servicios que falta de interés por parte del mercado. Bueno, sí, también depende de la expansión de servicios. Por ejemplo, agua es un tema, creo que Perú es muy importante. Y si uno ve la expansión de servicios de agua, hay una brecha enorme en áreas rurales. Pero cuando incluso uno se mete a ver las conexiones urbanas, uno ve diferencias enormes en el tema de calidad. Entonces sí puede ser que hay conexión, incluso en ventanilla, pero si solo entra 1 hora agua, entonces eso es otro contexto. Claro, 75% de las atenciones médicas son por problemas de agua y saneamiento. O sea que hay una conexión muy fuerte en lo que tú mencionas. Quería hacerte una consulta antes de ir a la primera pausa respecto a la desigualdad, para terminar un poco el tema ya de cuentas. La desigualdad en el Perú se ha reducido de casi 0,54 en el coeficiente Gini a 0,45. Esas cuentas para ustedes, ¿qué significan respecto al tipo de crecimiento que hemos tenido? Que ha sido un crecimiento, me imagino, inclusivo, pero ha sido fuerte, moderado. No, de hecho la desigualdad es, en general es un indicador que no se mueve muy fácil. Y en el caso no solo en Perú, pero en otros países en América Latina que han tenido similares episodios exitosos esa década, hemos visto esa tendencia que en los últimos años está cayendo la inequidad y tiene que ver mucho con varios factores. Uno es la parte de la economía que tal vez finalmente está beneficiando más y más sectores rurales, por ejemplo, etcétera. Pero que también hay algo que ver con el tema social, el tema del contrato social, que ha sido una década muy diferente que otras décadas en América Latina, ¿no? que ha sido un esfuerzo de temas de focalización, de temas de transferencias más directas, para que lleguen a los de una manera progresiva a los Sí, estaba justo revisando coeficientes de desigualdad en Europa y las cuentas antes de las transferencias e impuestos no son muy distintas a las que tenemos el día de hoy en Perú. El promedio europeo era 0,42, solo que después de transferencias e impuestos bajaba a 0,23. Okay. Entonces te deja un poco pensando, ¿no? Porque también, por otro lado, ese modelo ha generado un estado de bienestar que hoy día aparenta ser un problema en generar justamente tasas de crecimiento que les permitan salir de los problemas de deuda que tienen, ¿no? O sea, hay un trade-off bien marcado entre crecimiento sin transferencia, o sea, reducciones de pobreza sin transferencia y crecimiento que permita la reducción paulatina. Bueno, hay algo diferente entre Europa y América Latina, que es el tema tributario. Entonces, América Latina, de una manera, es una región donde los impuestos siguen un tema muy importante en cómo sostener un poco el sistema, no solo del tema social, pero el tema de generar oportunidades en el mercado laboral. Claro. Y bueno, no explica la diferencia, pero creo que es algo muy distinto en los dos modelos, si quieres. Sin duda. Bien, vamos a hacer nosotros nuestra primera pausa. Regresamos, estamos conversando con Renos Bakis, experto en pobreza, economista senior del Banco Mundial. Vamos a una pausa y regresamos.